Bueno, seguimos teniendo las pinturas, tenemos la toalla. Buenas noches. Muy buenas noches. Soy doctor especialista gordólogo. ¿Gordólogo? Gordólogo. Bueno, yo veo aquí este libro, Cómo adelgazar en hora y media, y claro, en un programa como el de hoy dedicado a la belleza, pues no podía faltar un doctor que nos ayudara a mantenernos en forma, a estilizar. ¿Pero gordólogo? Sí, sí, gordólogo. En hora y media, bueno, esto es después. En principio, yo a los gordos los tengo, voy a exagerar un poco, ¿no? Los tengo 3 años tomando agua mineral con gas. El agua mineral la tiran, se toman el gas solo. Sí. Y se me quedan delgaditos, delgaditos, y me quedan... Bueno, el otro día hacía un poco de viento y se me fueron por debajo de la puerta 3. En el periódico se metieron 2 o 3, estaban metidos ahí. Y entran de gordos y salen de reintegros. Por lo eso. Y luego además hay unas connotaciones especiales a los gordos que siempre pues les caen mal a ellos mismos. Claro. Armar la gorda, que sí es, que esto sí que es gordo. Este fue por leña. Este compró un huevo. Este otro no era vegetariano y no le de esto. El otro que había salido y que era melindres en las comidas. Y el gordón se lo comió. Ya sale el gordón. Porque claro, si todos fueran pequeñitos serían meñiquitos. Y entonces, si falta el gordo, te preguntas, ¿dónde está la calle tal? No puedes decir por allí. Y luego también hay fábulas, porque las fábulas es que son de verdad. Dicen muy bien lo que quieren decir. Lo de la fábula sí que dice, a un panal de rica miel, 100.000 gordos acudieron. Preso graciando los andrayos, cortilos a mondros gallal. Levelidrio anda cansacho. Fiándole, porque la mierda no va a ser. Y ría contra ella y le dio una especie de repelús. Como no le había... Curioso le... ¿Qué? No, estoy mirando y se me recuerda a alguien. ¿Yo? Sí, no sé, la cara, la voz, me recuerda a alguien. ¿Mi cara? Sí, voy a dar una pista, a ver si es por ahí. Almendralejo. ¿Almendralejo? 1926. 1926. 1926. Un bebé pequeño. Bebé pequeño. Rubio como la miel. Soy tu hija Mairitina. ¡Madre! Y más por emoción, que los de la pila pequeño cuando estaba el Bartolomé con bautizo. Me pillaron la gente y la cabeza muy gorda salió el agua. Y yo me atrota y yo cortó los árboles. Porque Gibraltar siempre será un peñón.